Bendiciones, hermanos. Les invito a que oremos en este día para poner en manos de Dios el estudio que tendremos en este día. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por este nuevo día de vida que nos estás dando. Gracias por la oportunidad de nuevamente poder estudiar tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener un buen entendimiento en este día de este estudio que vamos a estar haciendo y que asimismo lo podamos retener en nuestro corazón para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria y luego compartirlo con otras personas, hermanos, amigos. Rogamos pues que nos ayudes, Padre, que te quedes con nosotros de principio a fin en este estudio de hoy. Gracias te damos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el estudio que estamos teniendo acerca de cómo debe ser el carácter del cristiano. Y estamos en el último punto de este estudio, que el punto es que podemos ser cristianos con carácter, pero sin dejar de ser cristianos. O sea, eh, hay que poner en práctica algunas cosas que hemos estado analizando, que la palabra nos ha enseñado, que Dios nos ha dado para que podamos controlar esas emociones que pueden causar problemas en nuestra vida. Así que continuamos el día de hoy. Eh, una de las cosas que debemos practicar y debemos tener disposición de ponerlo en práctica es que la palabra nos enseña que debemos soportarnos unos a otros. Y estaba investigando esa palabra en el diccionario bíblico, la palabra soportar o soporte. Y una de las definiciones que nos da es que soportar significa sostener o llevar sobre sí una carga o peso. También dice que figurativamente es sufrir, tolerar, padecer, aguantar. Eso significa la palabra soporte o soportar. Así que cuando la palabra dice que debemos soportarnos a unos a otros, figurativamente quiere decir que debemos llevar sobre nosotros podríamos decir, las cosas malas que no nos gustan de los demás, aquellas que nos ofenden. Tenemos que llevarlas sobre nosotros, debemos soportarlas. Ahora, el ejemplo de esta palabra literal, soporte, podríamos tenerlo como, por ejemplo, unos aparatos, ¿verdad? Si le podemos llamar aparatos que tienen los vehículos, ¿verdad? Que se llaman amortiguadores, que posiblemente la palabra correcta sería soportes. Estos amortiguadores, que son unos resortes muy fuertes, sostienen prácticamente todo el peso de un vehículo. Cuando este vehículo cae en un bache o salta en una piedra, todo el peso del vehículo va hacia abajo, pero estos amortiguadores o soportes sostienen ese peso y hacen que vuelva a su estado. Así que esa es la idea que nos da la palabra cuando dice que debemos soportarnos. Podría ser también el ejemplo de las columnas de un edificio. Imagínense, hoy en el tiempo actual, en los países desarrollados hay edificios que se les llama rascacielos y todo ese peso de ese edificio está soportado en sus columnas. Así que eso es lo que está diciendo la palabra de Dios que debemos ser nosotros para soportar a los demás. Ahora, bíblicamente, hermanos, Dios ha sido un gran ejemplo para nosotros en esto de soportar. Miren lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9 y el verso 30 y 31. Los soporté por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dice Nehemías que Dios soportó a su pueblo Israel por muchos años, pero al final, dice, pues los dejó que fueran conquistados por aquellos pueblos para poderles dar una lección. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y hemos estado leyendo prácticamente en dos cartas donde el apóstol Pablo habla de estas cosas que nosotros debemos practicar para poder
tener carácter, pero sin dejar de ser cristiano. Y allí en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios y la que escribió a los Colosenses, él habla de esto también, que el cristiano debe estar dispuesto a soportarse, ¿verdad? Pues debemos estar dispuestos a soportarnos unos a otros. Allí en Efesios, en el capítulo 4 y el verso 2, dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo da 4 o 3 cosas que son muy importantes en esto de soportarnos. Dice él que con toda humildad, ¿verdad? Debemos soportarnos, dice él, con toda humildad. O sea, tenemos que ser humildes, pensar de que nosotros mismos en alguna ocasión necesitamos que nos soporten. Tenemos que tener, dije, mansedumbre, o sea, tener control sobre aquel enojo que nos produce lo que otros hacen. Y también dice que debemos tener paciencia. Qué importante es la paciencia y amor, dice. Entonces, menciona 4 cosas muy importantes para lograr soportarnos unos a otros. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y el verso 13, el apóstol Pablo dice que aparte de esas cosas, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, dice él aquí en esta carta que también dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Esto es muy importante, hermano. Aparte de soportar, ¿verdad?, las cosas que hacen otros y que no nos gustan muchas veces, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar esas cosas que nos ofenden, que no son agradables a nosotros, porque si no tenemos la capacidad de perdonar, va a ser muy difícil que podamos soportar las cosas que otros hacen. Queridos hermanos, que Dios me les bendiga y nos ayude a tener carácter, pero también a estar dispuestos a soportar a aquellos que están a nuestro alrededor. Y hay que tomar en cuenta esas 4 cosas que el apóstol Pablo menciona en Efesios y también estar dispuestos a perdonar. Y eso seguramente nos va a ayudar para podernos soportar. Que Dios nos bendiga. Su hermano en Cristo, Arturo Torres.